¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. En esta oportunidad, para dar mi actualización y sobre todo para cubrir lo que viene siendo las noticias en las últimas horas en torno a Marcus Rashford, que según informan Matteo Moretto como Fabrizio Romano, dos de las fuentes más fiables que hay en cuanto a los mercados de fichajes, reportan lo siguiente. Recordemos que el jugador inglés Marcus Rashford tenía la intención abierta de salir del Manchester United, razón por la cual, por ejemplo, Rubén Amorim no lo ha vuelto a convocar para disputar partidos. El Manchester United ha recibido ofertas, por ejemplo, tanto del Borussia Dortmund como del Milan, pero parece que el jugador las ha rechazado porque la voluntad de Rashford sería jugar en el Barça. Producto a ello, hubo reuniones ya entre el entorno blaugrana y el representante del jugador, la famosa cena en Lisboa que se dio el día de ayer, para entender lo que viene siendo la viabilidad de esta operación. Y parece que los condicionantes serían los siguientes. El Barça debería lograr lo que viene siendo espacio en la masa salarial, volver a tener espacio en cuanto al tema del fair play financiero de la liga, realizando algunas ventas. En este caso se hablan tanto de Ansu Fati como de Eric García, y a partir de ahí Rashford se convertiría en el fichaje en este mercado invernal del Barça. Sería una cesión con opción de compra de cara a junio del año 2025. Y en cuanto a mi opinión sobre el posible fichaje de Marcus Rashford por el Barça y también sobre las posibles salidas tanto de Ansu Fati como de Eric García, primero vamos a empezar comentando lo que viene siendo la situación de Marcus Rashford, cuestión que ya, por ejemplo, antes opinamos en el canal hace unas cuantas semanas en un video, donde en aquel momento se hablaba de una transferencia y el contexto de ese momento del cual yo decía que para mí al jugador no valía la pena traerlo. Ahora, si esto termina siendo verdad y finalmente se termina concretando, el tema de esta cesión me parece una opción de mercado que para mí el Barça debería aprovechar. No sé si tendrá el tiempo necesario, porque estamos hablando de que el mercado de fichajes queda tan solo una semana y unos cuantos días más, por ejemplo, hasta que termine el mes de enero, que es cuando finalmente cierra el periodo de las transferencias, por lo cual entonces el Barça se debería mover rápido en los próximos 4 o 5 días básicamente. Entonces, bueno, hay que ver si se logra cuadrar los números y finalmente esto termina llegando a buen puerto, pero con una opción de cesión y no una transferencia directa, yo creo que muy favorable para el Barça, porque es básicamente las operaciones que siempre son beneficiosas, porque es mucho a ganar y muy poco a perder. Porque, por ejemplo, si Rashford viene cedido, seguramente el Barça pagará una parte de la ficha y se la repartirá con el Manchester United, por lo cual desde lo económico, por ejemplo, no repercutirá mucho. Desde lo deportivo, si el jugador viene y tiene la intención real de jugar en el Barça y tiene la intención real de quedarse, sabe que tiene que dar su mejor versión, por lo cual debería intentar destacar lo máximo posible dentro del entorno futbolístico que le podrá proponer Hansi Flick. Y si, por ejemplo, el jugador no termina saliendo bien, pues bueno, se terminará la sesión y será obviamente después problema del Manchester United. Yo creo que es un jugador que en cuanto a perfil el Barça necesita por un tema de reforzar los extremos y por un tema de profundidad de plantilla, porque a día de hoy yo creo que si, por ejemplo, la intención del Barça está claramente en competir todo lo que nos propongamos, es decir, Copa del Rey, Champions, Liga, necesitas evitablemente una plantilla de qué sé yo, por ejemplo ahora teniendo en cuenta el factor de los 5 cambios, unos 20-21 jugadores que por lo menos sean garantías absolutas y que, por ejemplo, para que vos realices las rotaciones y demás cosas, cuando hagas los cambios el rendimiento del equipo no se resienta mucho, cosa que en este caso el Barça actualmente no disfruta, porque ya cuántos partidos hemos visto, por ejemplo, que se lesiona Rafinha, se lesiona Lamine, o por ejemplo se lesiona Olmo, o por ejemplo Lewandowski tiene que descansar o algo por el estilo y el equipo se resiente un montón en cuanto a su funcionamiento. Rashford yo creo que podría aportar y mucho dentro del sistema de Hansi Flick, porque es un jugador primero que nada polivalente, que puede jugar tanto por izquierda como sobre todo de delantero centro en caso de que, por ejemplo, lo necesitemos de urgencia, porque tampoco deja de ser su posición principal, pero creo que es algo donde puede aportar, y sobre todo en el tema del factor Lewandowski, que básicamente está Pau Víctor, pero tampoco deja de ser competencia real para el delantero polaco. Y aparte, si ponemos a Rashford y lo ubicamos dentro del contexto Barça, yo creo que puede ser un jugador que es muy del palo de Hansi Flick, por sus características propias que él tiene como jugador. O sea, estamos hablando de un jugador que es rapidísimo, es un jugador que sobre todo ataca muy bien esa zona de central lateral, que es decir, ataca muy bien en la zona de interior, interpreta muy bien lo que viene siendo el juego vertical. Y yo creo que puede ser potenciado por lo que viene siendo el contexto Barça y por el funcionamiento que el equipo actualmente está mostrando. Y ya lo hemos visto muchos otros jugadores que Hansi Flick ha sido capaz de sacarle su mejor versión. Porque Rashford también pienso en parte
como ya lo dije en aquel video de hace unas cuantas semanas atrás, que para mí es un jugador que ha sido víctima de los malos proyectos que ha hecho el Manchester United, que básicamente el United, por lo menos desde que se ha ido Ferguson, básicamente es una trituradora de talento. O sea, no hace falta irte muy lejos. Por ejemplo, lo vemos ahora con el tema de Garnacho, se habla por ejemplo también de una posible venta de Mainó. O sea, básicamente cualquier jugador que pise ese club por alguna razón u otra, a no ser que te llames Bruno Fernández, que es el único que rinde independientemente del entrenador, todos han fracasado. Y en el caso de Rashford, lo que le ha pesado es claramente el tema de la irregularidad, porque ha sido un jugador del cual nosotros quizás no esperábamos muchísimo más de lo que estamos viendo. Han pasado los años, ya tiene 27 años, o sea, estamos hablando básicamente de un jugador consolidado y nunca ha terminado de dar ese salto de calidad. Ahora con el Barça yo creo que le podríamos sacar provecho, pero no solo como titular indiscutible, que sería como el escenario perfecto, que sería como un caso Aubameyang 2.0, sino de que en caso de que el jugador dé, por ejemplo, un rendimiento más normal, por así decirlo, yo creo que nos podría aportar mucho, siendo ese jugador 12, 13, 14, que le dé descanso a Lamine Yamal, que le dé descanso a Rafinha, que le dé descanso a Lewandowski, que tenga muchos minutos revolucionando los partidos desde el banquillo, y ya ahí, sumando las piezas de Ferran, sumando las piezas de Gavi, Dani Olmo cuando se recupere, nos permitiría tener un ataque más completo, por así decirlo, y con todo tipo de herramientas y de garantías. Ahora, ¿se producirá este movimiento? Como lo digo, no lo sé, porque está superditado a la situación de dos jugadores. En el caso de Ansu Fati, que vamos a comenzar a hablar, lo que es uno de los jugadores apuntados para salir, el tema de Ansu también ya lo hablamos anteriormente. Flick, por ejemplo, el otro día cuando le preguntaron en rueda de prensa, yo creo que fue más claro imposible. Dijo que si se quería quedar estaba bien, que le iba a ayudar, que esperaba más y que entrenaba más, porque de ese aspecto lo estaba decepcionando, es lo que más o menos quiso decir, y que básicamente le invitaba a salir. Incluso lo estamos viendo ahora, o sea, Ansu Fati, desde que se ha recuperado de su segunda lesión, básicamente no ha disputado minutos, salvo esos pocos rodajes que le dio en el partido en contra del Barbastro en Copa del Rey. Aparte, ya si el problema, por ejemplo, de Ansu ya no es futbolístico ni de lesiones, sino que es un tema de que Flick no lo ve apto, ya no es el primer entrenador. O sea, De Zerbi le dijo básicamente lo mismo, Xavi le dijo básicamente lo mismo. Entonces ya digo, si quedas tantas veces afuera de la convocatoria en los partidos, por algo es. Y si Flick, por ejemplo, cree que lo mejor para Ansu Fati es sacarlo, pues esperemos que así sea. El problema con el tema de Ansu Fati es que no sé qué tanta salida de mercado tendrá, porque estamos hablando de un jugador que no es solo que no rindió en el Barça o que de momento no ha logrado ni siquiera trascender, o sea, es que básicamente ha pasado sin pena ni gloria desde que ha vuelto desde el Brighton, ni siquiera tuvo una contribución a gol de momento. Ha jugado algunos que otros minutos sueltos, pero tampoco que haya tenido continuidad. Encima ha tenido también mala suerte con el tema de las lesiones. Y ya digo, tiene el contrato que tiene, le quedan todavía muchísimos años de contrato por delante. Estamos hablando de un jugador que tiene contrato hasta el año 2027, apenas 10 millones de euros de valor de mercado. Se hablaba de que, por ejemplo, podría salir al Sevilla un momento, pero el Sevilla, por entrar en lo que viene siendo la pelea, por el tema de las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor, creo que el Barça lo vetó. Ahora, recientemente, por ejemplo, creo que vi hace unos cuantos minutos atrás que el Celta le dio la salida a Jonathan Bamba. Posiblemente puede ser uno de los clubes interesados por Ansu Fati, quizás un Celta, un Betis quizás. Bueno, Sevilla sería lo ideal, digamos, pero puede ser también quizás un Valencia o algún club de la Premier o de algún club de otra liga, ya sea la francesa o alemana, que veremos. Pero la salida del jugador, ya te digo yo que sencilla no será. Y yo creo que si el jugador, por ejemplo, se cierra en banda para quedarse, yo creo que es lo más probable que pase. En el caso de Eric García, por ejemplo, es diferente. En el caso de Eric García se habla de ofertas, por ejemplo, del Como, que presentaba unos 8 millones de euros, y en el caso del Girona, que presentaba unos 10 millones de euros aproximadamente. En el caso de Eric García, yo creo que es muy distinto al de Ansu Fati, porque si a mí me lo permiten, en el caso de Eric García, yo no lo vendería, sinceramente. A mí, que me vengan aquí con ofertas de Eric García por 8 o por 10 millones de euros con el rendimiento que está dando, me parece un chiste, me parece una mala broma, sinceramente. No lo digo por el gol que metió el otro día en contra del Benfica en el partido de ayer, sino por el rendimiento que viene dando Eric García en líneas generales durante toda temporada. Porque, vuelvo a repetir y entro al concepto de plantilla alta. Si vos querés competir por todo, necesitas jugadores de garantías, y en el caso de Eric García, a mí me parece un jugador perfecto de equipo. No digo que sea aquí la reencarnación de Van Dijk, no digo aquí que sea la reencarnación de Patrick Vieira para los odiadores del jugador,
pero en el caso de Eric García yo me lo quedo en el Barça. Estamos hablando de un canterano, de un jugador que vino a coste cero, estamos hablando de un jugador que está adaptado a la perfección a lo que viene siendo el sistema de Hansi Flick, conoce la liga y además es polivalente, y desde el banquillo te cubre dos posiciones que en el Barça no le sobra mucho actualmente, que es la posición de central y que es la posición de mediocampista, sobre todo en la zona del pivote, reemplazando en muchos momentos tanto a Marc Casado como a Pedri. Entonces yo en el caso de Eric no lo vendería, a no ser que vengan aquí con una oferta de, qué sé yo, mínimo 18 millones de euros, 20, yo ahí sí que me sentaría a conversar, y sobre todo si es para forzar y destrabar el tema de Marcus Rashford. De lo contrario, imagínate, vendés a Eric García, que es un activo deportivo que te aporta, y que venga aquí Tebas de último momento y te diga que por 5 euros no cumplís todavía con el fair play financiero y te quedas sin el jugador. Ahí sí que me parecería un poco más riesgoso, porque por ejemplo en el caso de Ansu Fati claramente no es tenido en cuenta. En el caso de Eric, yo no me la jugaría. Yo buscaría dinero en otro jugador o en otra operación o algo por el estilo, pero repito, para mí Eric García se tendría que quedar en el Barça mínimo hasta junio, a no ser que el jugador quiera después otra cosa. Porque por 8 millones, ya te digo yo, que para reemplazar a Eric García no encontrás. Y del nivel, sobre todo, que tiene Eric García. Porque, o sea, a ver, yo sé que hay mucha gente que le tira hate, pero para mí es claramente injustificado. O sea, estamos hablando de un tipo que salió campeón en los Juegos Olímpicos ganando la medalla dorada. Estamos hablando de un tipo que ya tiene muchísimos años de experiencia y de recorrido, y que hasta incluso sigue siendo joven, juega de titular o suplente, no se queja, siempre aporta, ya sea para jugar de central o como para jugar de pivote, posiciones en las casi que no tenemos recambio, porque si se lesiona Casado, está Frenkie de Jong, que no termina de ser eso, y por ejemplo en la saga de centrales, ahora con la lesión de Íñigo Martínez, tampoco tenemos recambio ahí entre Araujo y Cubarsí. Y me parece un error, repito, a mí me parece un error. Un tipo que aporta a nivel vestuario, un tipo que aporta a nivel de campo, sobre todo económicamente, es un jugador que tampoco es de las fichas más altas de la plantilla. Entonces, si para mí no vienen con una oferta de 18 a 20 millones de euros, yo no me desprendería del jugador, porque por 8 millones de euros reemplazar a Eric García, ya te digo yo que no vas a conseguir. Ahora, si necesitas de último momento apurar lo de Rashford, se entiende. En el caso de Ansu Fati, sí, ahí yo creo que las dos partes ya necesitamos separar los caminos en cuanto a antes, por la ficha del jugador y por lo que aporta actualmente, y porque el tema de las lesiones con Ansu, ya digo, es una pena, pero da la sensación que nunca más volverá a ser lo que alguna vez vimos por aquellos años 2021 o 2020. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.